Buenas tardes, bienvenidos a la primera edición del programa de entrevistas del boletín Punto Equilibrio. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos Portocarrero y hoy me acompaña Omar Manqui, investigador del CIUP y profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la UP, quien participó en la elaboración del documento por una nueva convivencia, ¿no? Un documento que nos da los lineamientos de cómo será el Perú cuando la pandemia acabe. Bienvenido, Omar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Bueno, Omar, una de las principales lecciones del COVID-19, que siempre se repite, pero pareciera que es algo sobre lo que recién empezamos a tomar conciencia, es que en el Perú existen grandes diferencias interregionales. El 72% de la economía es informal. Sin embargo, si nos vamos a analizar el fenómeno por región, nos encontramos departamentos como Huancavelica, que tienen hasta un 92% de informalidad, ¿no? Un número grandísimo. ¿De qué manera esta falta de conciencia sobre la informalidad y sus diferencias interregionales ha impactado en la concepción de la economía, las políticas públicas y sociales en el Perú? Bueno, lo que yo diría es que efectivamente creo que es una muy buena pregunta lo que nos pidieron a nosotros desde el Ministerio de Salud, al equipo que integramos esta comisión de científicos sociales para pensar el tema de la pandemia, la cuarentena y qué retos enfrentamos en el mediano y largo plazo. Uno de los retos fue pensar el tema de la informalidad, y yo creo que estos días, para bien, se ha estado hablando muchísimo acerca de todos los problemas que trae la informalidad por diferentes cuestiones. Pero creo que, y vuelvo a la pregunta que hacías, es importante entender que la informalidad es un fenómeno sumamente complejo y no debemos volverla un fetiche, simplemente permite responder cualquier cosa utilizando el término, ¿no? Y efectivamente, si uno se pone a mirar la data de cuáles son las regiones, son los distritos con mayores tasas de informalidad, se da cuenta que no es que haya una correlación directa entre informalidad y número de contagios. Se puede pensar en regiones con altas tasas de informalidad, como Cabelita, Puno, Apurímac. En realidad, si uno solo mira la informalidad, también deberían estar volando en términos de contagios, y gracias a Dios no es el caso. Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta que la informalidad es un fenómeno multidimensional y que deberíamos diferenciar varios elementos. Por una parte, la informalidad implica no pagar impuestos, no contar con seguridad social. Por otra parte, la informalidad implica, o puede implicar en muchas ocasiones, precariedad laboral, no tener condiciones de trabajo adecuadas, no saber si me van a contratar un mes o cuánto voy a ganar hoy día de hoy. La informalidad también implica cierta cultura para algunos estudios que enfatizan más bien el carácter individualista del trabajo informal en contraste con otro tipo de trabajos más coordinados. La informalidad también implica determinada capacidad de coordinación entre trabajadores o entre empresarios informales, en contraste, por ejemplo, con el mundo de la empresa formal, que está organizada más corporativamente, de gremios que pueden coordinar ciertas acciones. Realmente la informalidad en su dinámica urbana suele implicar históricamente aglomeraciones. Por ejemplo, cuando tienes que vender determinados productos en mesa redonda o en el mercado central o en Gamarra, puede estar encadenada también a dinámicas de venta callejera que por lo general se basan en la posibilidad de contar con bastantes personas cerca. Entonces, lo que yo creo es que es importante que logremos diferenciar eso, porque no es tanto la informalidad el elemento directo detrás de la alta tasa de contagios, sino ciertas características del empleo informal. Por ejemplo, el tema de la aglomeración, por ejemplo, el tema cultural, que es más propio de la informalidad urbana y de ciertas ciudades. Lo que hemos visto estos días también es que hay muchos mercados y trabajadores que desde la informalidad han sido capaces de organizarse de una u otra manera para, por ejemplo, sacar las ferias a las calles, para lograr poder control de aforos, para poder coordinar horarios de compras al por mayor y al por menor en ciudades como Cajamarca y como Puno. Hemos visto mucho de eso. Entonces, también ahí hay informalidad, pero es una informalidad que cuenta con un capital social detrás, que permite que las personas logren coordinar mejor sus actividades y entonces han logrado mantener cierta distancia social. Así que pienso que necesitamos seguir pensando la informalidad en toda su complejidad para ver de qué manera puede o no afectar nuestra capacidad de controlar la tasa de contagio.
Claro, ¿no? Algunos a veces le achacan toda la informalidad cuando en realidad no es así, ¿no? Y la siguiente pregunta sería que más o menos desde la década del 90, con el inicio de las políticas liberales aplicadas en el país, se fueron desmantelando los mecanismos de intermediación laboral que protegían al trabajador, ¿no? Por ejemplo, los gremios, los sindicatos, las asociaciones, fueron desapareciendo poco a poco. ¿En qué medida crees que ello ha perjudicado a los trabajadores y en qué medida los ha beneficiado? Además, ¿piensas que eso ha tenido que ver con las dificultades que ha enfrentado el Ejecutivo para achatar, entre comillas, esta curva de contagios que estamos viviendo el día de hoy? Sí, para volver primero sobre la segunda pregunta, yo creo que uno de los grandes retos para aplanar la curva de contagios ha sido que el gobierno ha tenido que pensar en el día a día en soluciones que no pueden aplicarse de forma universal a todo el país, porque estamos frente a un país con un mercado laboral absolutamente heterogéneo. Creo que ese debe ser el punto de partida de cualquier discusión. No es un mercado laboral donde todos estén en planilla y todos estén contratados con lo que el Código Laboral manda para los trabajadores estandarizados, en el régimen general de trabajo. E incluso aquellos trabajadores que no están en el régimen general de trabajo, también uno puede encontrar muchísima heterogeneidad en ese grupo. Entonces, el punto de partida es que es un enorme reto pensar qué hacer en esta situación, porque, y lo hemos visto, por ejemplo, para ver a quiénes se les daban los bonos, cómo logra sacar información experta para ver quiénes reciben salarios, cuántos salarios, etc. Un país como este es todo un reto. Segundo, lo hemos visto cuando estamos frente a empresas que quieren aplicar la suspensión perfecta, pero teniendo ganancias millonarias hasta justo antes de la pandemia. Entonces, aplica esos casos, debería aplicar solo a las pequeñas empresas. ¿Y qué pasa cuando el gobierno está subsidiando parte de los salarios? Es todo un reto y creo que tiene que ver con la complejidad histórica del mercado laboral peruano. Eso respecto de la relación entre el mercado laboral y la curva de contagio. Ahora, efectivamente, creo que desde los años 90 lo que nosotros vimos en el caso peruano es una flexibilización de la legislación laboral, pero de nuevo con una característica bastante heterogénea. Se flexibilizó, sí, pero grandes sectores del mercado laboral peruano todavía tienen condiciones de trabajo bastante buenas, por lo menos desde una perspectiva comparada, si lo vemos en comparación con el caso chileno, con los países de Centroamérica, incluso con países de Sudamérica como Colombia. No estamos tan mal, digamos, en términos de las condiciones de trabajo formales. Entonces, Fujimori, cuando comienza a desarrollar este proyecto de flexibilizar, afectó a un grupo de trabajadores en ese nivel, pero por supuesto había trabajadores que ya antes de los 90 no tenían derechos laborales básicos por la crisis económica de los 80 o porque nunca ingresaron en realidad al mercado formal, a una gran empresa con planilla. Y entonces los efectos que tuvo, sin duda, fueron bastante heterogéneos, ¿no? Y eso creó todo un reto también para los trabajadores y su capacidad de organización. Claro. Y, por ejemplo, en el tema de los mercados, ¿no? Uh-huh. Hemos visto actualmente que va el gobierno a un mercado, hace los análisis de COVID y encontramos pues que las tasas de contagio son altísimas, incluso cuando se hace la prueba rápida, ni siquiera la prueba molecular. ¿Cómo sería si se hiciese la molecular, no? Siempre he sabido que los mercados son un foco de hacinamiento y con gran concentración de gente, incluso muchas veces sin acceso a los servicios básicos mínimos, ¿no? Sabiendo todo ello, ¿por qué crees que el gobierno reaccionó tan tarde sobre este tema que es tan sensible? Yo creo que hay varias posibilidades respecto de por qué se reacciona tarde a esto. Creo que la más importante tiene que ver con que estamos aprendiendo de esto cada día más. Y esto en varios niveles, ¿no? En un nivel global, recién se está averiguando todavía cuáles son los mecanismos más comunes para contagiarse del COVID-19. Recién estamos descubriendo cuáles son los principales riesgos, quiero decir recién en el último mes, de si es más peligroso la aglomeración, si puede estar en el viento, si no, si es que las superficies son demasiado contaminantes. Toda esa es información que se va consumiendo en el día a día. Y creo que el gobierno toma decisiones en el día a día
En parte por poca capacidad de gestión de la información, pero creo que también en parte porque la información aparece. Ahora, dicho eso, sí creo que había varias razones por las cuales nosotros debimos haber hecho un trabajo mucho más fino con los mercados apenas comenzamos con la cuarentena. Ya habían investigaciones, por ejemplo, de científicos sociales de grade que mostraban cómo los mercados eran efectivamente focos potenciales de contagio y riesgosos por la cantidad de adultos mayores que viven, por la cantidad de servicios sanitarios que hay ahí. Entonces, sí creo que se pudo haber hecho un mejor trabajo para controlar eso. Pero quería enfatizar que este control no solamente pasa por decir a los comerciantes que no vayan o por desinfectar constantemente los mercados. Creo que hay algo de eso, pero también creo que nosotros necesitamos ser conscientes como consumidores que hay todo un trabajo de comunicación que hacer hacia ese grupo, quiero decir, hacia los consumidores. Y no son pocas las personas que, por ejemplo, han dado cuenta de cómo personas que no necesitaban estar saliendo todos los días a comprar porque tenían un refrigerador y bienes básicos en casa, salían porque necesitaban un ingrediente más para la comida que querían hacer ese día. Y entonces alguien contaba medio chiste en redes sociales esto de cómo ser un país tan rico en nuestra cultura culinaria también traía eso, ¿no? Traía gente que salía porque le faltaba un poco de comino para el guiso. Y entonces hay un tema del consumo que, por ejemplo, ha sido explorado por algunas personas como Jesús Cosamaró, que es un historiador que estudia ambulantes, que muestran cómo nosotros debemos pensar todo ese problema en su complejidad. Y creo en ese sentido que todavía hay bastante por hacer en términos de los canales de logística, en términos de los productores, en términos de los vendedores y también de los consumidores y nuestro rol en todo este proceso. Y haciendo una derivada de esta pregunta de los mercados, ya habíamos visto la situación de los mercados, habíamos visto las aglomeraciones durante la cuarentena. ¿Qué opinas de lo que hemos visto esta semana en Gamarra, no? Una Gamarra que parecía, yo vi las imágenes y dije, pucha, ¿cuándo acabó la cuarentena? Porque estaba repleta de gente y veíamos a George Forsyth, el alcalde de La Victoria, totalmente rebasado, ¿no? ¿Qué piensas de esa situación? Que también tiene que ser pensada en varios niveles. Definitivamente tiene que ser pensada en varios niveles. Por una parte, creo que tenemos que tomar en cuenta un factor estructural. Y el factor estructural es que hay en este momento varios miles de personas que ya no tienen cómo sobrevivir. Y es como la realidad está ahí. Y esto ha ocurrido porque no ha habido un voto universal. Cuando ha habido algo cercano a un universal, todavía se tardó muchísimo en salir las listas para ver quiénes eran beneficiados, y cuando salieron las listas, no todos los distritos tienen el número de bancos apropiado para que la gente pueda cobrar el mismo día, y cuando la gente quiere cobrar hace filas desde las 5 de la madrugada en algunas ciudades peruanas para hacerlo. Entonces hay un tema estructural de millones de personas que históricamente han utilizado la economía informal para sobrevivir. Entonces yo no soy parte de quienes han salido a decir simplemente es culpa de la gente no sabe por qué han salido. Es obvio y es fácil decirlo cuando trato de comida en casa, pero esa no es la realidad de la mayoría de las personas. Claro. Dicho eso, tampoco creo que debamos quedarnos solamente en esa mirada o en miradas entonces meramente punitivas acerca de lo que ha venido ocurriendo en Gamarra. Creo que necesitamos por lo menos pensar en 2 o 3 cosas más. Primero, deberíamos todavía, creo, hacer un mejor trabajo de comunicación respecto de, ok, si es inevitable que salgas, y la verdad lo es para miles de personas, toma estas precauciones. Y hay cosas básicas, ¿no? Usa la mascarilla correctamente. La mascarilla no funciona si es que estás a 1 metro de la persona. A pesar de la mascarilla, mantén distancia social. Si es posible, no te movilices por toda la ciudad. Hay elementos de comunicación básicos que creo que hay que tratar de enfatizar, y esto se conecta con el primer punto. Yo no creo que sea la informalidad la que nos esté matando. Creo que nos está matando o está haciendo que la curva de contagio sea tan alta. Temas de comunicación, temas estructurales y temas de comportamientos que no son imposibles de cambiar con la información adecuada.
Entonces hay todo un tema ahí que creo que tenemos todavía que mejorar en términos de comunicación. Y también creo que debemos hacer un mejor trabajo en términos de, además de comunicar, facilitarle la vida a las personas para que las estructuras funcionen adecuadamente. Entonces, para volver a la pregunta de los mercados, que aplica muy bien a Gamarra, ¿por qué no podemos pensar en descongestionar las calles de La Victoria, crear ferias abiertas en algunas zonas de la ciudad? ¿Por qué no podemos pensar en utilizar estadios o complejos deportivos que están en este momento no utilizados para promover el comercio de las personas? Podría ser un evento para formalizar a muchas personas. Pero esto, por supuesto, requiere pensar creativamente y no simplemente poner al ejército en ciertas calles para hacer que la gente se vaya a aglomerar a otra calle, ¿no? Entonces necesitamos pensar de forma creativa en cómo comunicamos y cómo creamos estructuras más sencillas para que la gente pueda sobrevivir, pero sin arriesgarse tanto a ser contagiada. Vemos que también pues es un tema estructural, ¿no? ¿Y cómo podemos aplicar esto en el transporte, ¿no? Podemos regular, por ejemplo, el Metro de Lima, o podemos regular el Metropolitano, porque son servicios que provee el Estado con una compañía concesionaria, pero ¿cómo hacer con los servicios de combis, las motos lineales, las mototaxis, tanto en Lima como en provincias, ¿no? Especialmente esta semana hemos visto una postal casi aterradora. También se libera un poco el transporte e inmediatamente vemos que la distancia social prácticamente no existe en los paraderos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que funcionará un acercamiento tal vez punitivo, como fue el caso de los cinturones de seguridad, donde al final básicamente todo el mundo terminó usándolos? O, o sea, ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que se requiere un elemento punitivo, pero debemos también ser conscientes de que no existe sociedad que sobreviva solamente sobre la base de la vigilancia. Necesitas algún tipo de convencer a las personas acerca de qué es lo que hay que hacer y necesitas facilitarle a las personas maneras de hacer las cosas adecuadamente. No podemos, por decreto y con la policía, evitar que la gente se comporte de cierta manera. Eso es imposible, es una fantasía autoritaria que en realidad no tiene un asidero en la realidad. Entonces, por una parte sí, yo creo que necesitamos mejor fiscalización en el sistema de transporte, ¿no? Y en todos los sistemas. Necesitamos mejor fiscalización laboral también. Pero eso, con todo lo mejor que podamos hacer, va a tener el límite de nunca van a haber tantos fiscalizadores como para la cantidad de personas que están ahí. Y entonces yo creo que también es absolutamente importante que nosotros desarrollemos al menos un par de estrategias. Y esto lo ha venido diciendo ya hace buen tiempo expertos como Mariana Alegre, de Lima Como Vamos, urbanistas y personas que piensan en el tema de las dinámicas urbanas como Manuel Lamer. Es el tema de debemos volver a lo local. Lima es una ciudad que hasta antes de la pandemia tenía a miles de trabajadores que se transportaban por más de 2 horas para llegar a su lugar de trabajo. Y eso es absurdo. ¿De acuerdo? En términos de calidad de vida, viajar 2 horas para trabajar 8 o 10 y luego volver 2 horas más a casa con un transporte público lleno de baja calidad, no deberíamos aspirar a volver a esa normalidad. Yo creo que es lo último que deberíamos querer, volver a eso. Y es el momento entonces de pensar de maneras, de nuevo, creativas y radicales, en el mejor sentido de la palabra. ¿Cómo podemos crear economías más locales? ¿Cómo podemos ofrecerle a las personas que encuentren la mayoría de bienes que necesitan y de servicios que necesitan en sus barrios? Para evitar que tengamos que cruzar toda la ciudad para hacerlo, primero. Y eso, por supuesto, implica un plan a mediano plazo y a largo plazo, serio, pero necesario. Segundo, creo que necesitamos cambiar la forma como nosotros vemos el transporte. Y aquí es súper importante desarrollar temas como privilegiar a los peatones. Lima es una ciudad donde, de nuevo, antes de la pandemia, tú te parabas en Javier Prado a las 8 de la mañana y ese semáforo no cambiaba durante 5, 7, 10 minutos y tenías a 60 personas esperando, pero los carros iban pasando o no pasando, se atoraban. Eso no debería seguir ocurriendo, no deberíamos volver a ese mundo, deberíamos aspirar a peatonalizar la ciudad. Porque además es una ciudad donde no más del 25% de la gente tiene auto privado. Entonces es una ciudad que ha privilegiado a aquellos que tenían auto privado.
Y eso de nuevo, nos va a costar la vida, literalmente. Debemos mejorar y felizmente se ha avanzado un poco hacia eso, pero ya vamos viendo que no lo suficiente. Debemos permitir que la gente se transporte en bicicleta. Al día de hoy ya 3 personas manejando bicicleta en Perú han muerto, 2 en Lima, porque hemos tenido 2 meses para pensar mejor las calles, mejor las vías, asegurarnos de que la gente puede estar tranquila en bicicleta, evitando aglomeraciones, evitando contagios, no contaminando la ciudad, pero todavía hay mucho que hacer. Entonces yo creo que ahí también deberíamos trabajar más. Y finalmente, creo que también se requiere repensar el transporte público, obviamente. Felizmente ya se había ido avanzando hacia un plan para crear un sistema coordinado de transporte en Lima. Creo que se tiene que avanzar hacia eso con más fuerza. Debemos ofrecer a la gente más servicios de bus para que puedan ir menos personas en cada bus y llegar a tiempo a sus casas con menos tráfico. Y eso pasa solamente por decisiones, de nuevo, radicales en el mejor sentido de la palabra. Pero creo que si no es en este contexto, donde la vida se nos va por no hacerlo, no me imagino un contexto donde podamos hacer medidas así de buenas para el futuro. Claro. Y cuéntame, has mencionado mucho la importancia de comunicar bien las medidas de salud que debemos adoptar para mantenernos a salvo, ¿no? ¿Dónde deberían estar estos elementos de comunicación? ¿Dónde? ¿Te refieres a en qué medios de comunicación? O... Sí, ¿en qué espacios, ya sea físicos, virtuales, ¿no? ¿Dónde crees que deberían estar? Yo creo que deberían estar en tantos lados como nos sea posible. Deberían estar en la radio, deberíamos estar haciendo pósters, deberíamos estar comunicándolo constantemente en la televisión. ¿Cómo deberíamos estar explicando a la gente cómo te contagias, dónde están las mayores probabilidades de contagio, qué debes hacer para evitarlo? Yo, la verdad, hasta ahora no he encontrado una campaña masiva, por ejemplo, acerca de cómo usar la mascarilla. ¿De qué no te protege la mascarilla? ¿De qué sí te protege? ¿Qué mascarillas son las mejores? Y son cosas que creo que debería haberse estado haciendo hace buen tiempo, y creo que nunca es tarde, por supuesto, para esto. Va a seguir acá por un buen tiempo, así que creo que mientras antes comencemos a desarrollar campañas agresivas de comunicación, va a ser mejor. Claro. Cuando hablamos del transporte, mencionaste volver a lo local, ¿no? Y justamente esa descentralización que tú propones, yo creo que se puede lograr mucho con el servicio de delivery, ¿no? Que acerca también mucho a los restaurantes, a las tiendas, con las personas, ¿no? Entonces, justamente sobre el tema del delivery, las aplicaciones se definen a sí mismas como intermediarios entre los locales comerciales, ¿no? Llámese un restaurante, un autoservicio y el usuario. De esa manera logran eximirse de un vínculo laboral con los repartidores, evitando los pagos de beneficios sociales, seguros, etc. ¿Cómo equilibrar esa situación, no? Que es una empresa que es una solución digital que reduciría el contacto de las personas y ayudaría a descentralizar un poco esta ciudad, y que a la vez es una alternativa que genera rápidamente empleo en una coyuntura de crisis. Sí, totalmente. Creo que la pregunta hoy y la discusión acerca de los deliveries hoy es más importante que nunca. Hace un ratito estábamos hablando sobre Gamarra y las fotos de ayer, y hoy las fotos de hoy, digamos, son las de Rappi, que seguramente has visto, de cientos de motociclistas aglomerados en un solo lugar, de esta empresa que supuestamente tenía todos los protocolos, y con muchas personas, figuras públicas incluidas, que habían estado diciendo que había que darle más oportunidades a estas empresas grandes, que son las más modernas, que van a tener mejores protocolos, que los vamos a poder regular. Para mí es un escándalo la foto de hoy, porque, por supuesto, y Rappi, que es la empresa, salió en sus redes sociales a decir: no esperábamos que tantos trabajadores, que tantos colaboradores, porque además no los llaman trabajadores, vinieran con nosotros, así que nos vimos un poco desbordados. Bueno, pero ¿cómo no puedes imaginar eso en un contexto de pandemia, con miles de personas desempleadas? Es una primera pregunta que uno se tiene que hacer. La segunda pregunta obvia es: ¿cómo es posible que luego de 2 meses y luego de haber estado haciendo una campaña publicitaria para que vuelvan las apps, no hayan podido tener protocolos básicos para proteger la salud de esas personas? A mí, la verdad, me parece escandaloso. Mucho más escandaloso que lo de Gamarra. Porque en lo de Gamarra tú no tienes a una empresa grande detrás.
ves a muchas personas que están en una situación de necesidad, que van, intentan vender sus productos descoordinadamente y todos podemos decir que es un pandemonio, pero que puedo entender mejor que cuando es una empresa la que está coordinando esa aglomeración. La verdad, a mí eso me parece absurdo. Eso no quiere decir, por supuesto, que los deliveries estén mal. Yo creo que hace unas semanas, cuando se daba esa de los deliveries, creo que no debimos saber la dicotomía entre trabajo y salud. No es una buena dicotomía. Creo que necesitamos que economía y salud vayan de la mano, pero tenemos que ser creativos, tenemos que ser no solamente creativos, sino pensar en términos de la salud de los trabajadores. Yo creo que ahí no estuvo bien planteada la discusión. Y necesitamos, yo creo también que el delivery puede ser una vía adecuada para crear empleos y para evitar que la gente salga de casa a comprar y tener más aglomeraciones. Perfecto. Pero entonces, lo que nosotros necesitamos son empresas que otorguen beneficios sociales básicos. Necesitamos empresas que se aseguren de tener protocolos adecuados, bien comunicados y aprendidos por quienes están trabajando con el app. Y necesitamos empresas que de alguna manera se aseguren que los trabajadores van a estar bien y que si están mal, se preocupen mínimamente por ellos. Hasta antes de nuevo, antes de la pandemia, unas semanas antes, los trabajadores de Globo en Lima habían hecho una protesta porque les habían bajado lo que ganaban por hora, por carrera que hacen. Entonces el problema no es nuevo y yo creo que toda esta situación nos va a llevar a repensar nuestra economía y nos debería llevar a pensar creativamente en nuestras empresas. Entonces yo creo que para estas empresas de delivery y aplicaciones, esta fue la gran oportunidad de crecer, extenderse a toda Lima, ofrecer un buen servicio, tener a trabajadores felices, ser grandes empleadores y evitar aglomeraciones. Pero no creo que hayan comenzado con el pie derecho. Y en cambio creo que varios restaurantes, al menos por evidencia anecdótica que uno puede ver, a través de esta regulación inicial, que fue más bien por el lado de si vas a hacer delivery, tiene que ser in-house, tiene que ser parte del restaurante, que ha ocurrido con pollerías y pizzerías. Creo que más bien lo han estado haciendo bien, al menos, de nuevo, es evidencia meramente anecdótica, pero he visto que en la banca, por el producto, desinfectan todo, no hay ningún tipo de contacto, no hay tipo de por medio. O sea, y yo creo que es una gran oportunidad para que los negocios locales puedan utilizar esto, ocurrir por otros lados. Pero necesitamos repensar si queremos hacerlo bien o como lo solíamos hacer antes. Excelente. Y cuéntame, en distritos de Lima, digamos los distritos más consolidados, existen registros, requisitos, zonas determinadas para el comercio ambulatorio, ¿no? ¿Están las municipalidades a nivel nacional en capacidad de establecer, regular y controlar una normativa semejante? ¿Qué se podría hacer en este sentido? Bueno, la respuesta directa a la pregunta de si están es que no lo están. Creo que en términos generales, por lo menos, yo creo que la mayoría de municipalidades de nuestro país tengan las capacidades de gestión para formarse, hacer cuántas personas se dedican al comercio ambulatorio, para gestionar a las organizaciones ambulantes, para desarrollar protocolos, para fiscalizarlas y para sancionarlas. La verdad creo que no. Pero también creo que si no son ellas, ya nadie o sea, el presidente y los ministros no pueden ir a cada distrito a hacer ese trabajo. Entonces, lo que tenemos es una situación difícil, donde quienes deberían hacerlo, en la mayoría de situaciones no tienen la capacidad de hacerlo, pero van a tener que aprender a hacerlo, salvo que queramos dejar que siga ahí rondando, ¿no? Y yo creo que nadie quiere eso. Entonces, me parece que es fundamental ahí desarrollar canales para que las municipalidades puedan hacer un mejor trabajo a la hora de ver qué es lo que está ocurriendo. Pero quiero aprovechar tu pregunta porque me permite enfatizar otra cosa. En este punto no deberíamos solamente decir tienen que ser las empresas, como las de las apps, tienen que ser las municipalidades y los gobiernos locales, y tienen que ser ambos. Pero creo que también pasa por ser conscientes de que también pueden ser las personas, la sociedad civil, los actores económicos, los que por su cuenta se organizan, sean capaces de mejorar las cosas. Lamentablemente Lima es una ciudad donde, para mal, todo el capital social y la cultura de coordinar entre las personas se perdió.
¿de acuerdo? Pero una escena que yo siempre recuerdo mucho del libro de Jesús Cosamalón, de El Apocalipsis a la vuelta de la esquina, es como en Lima, para 1980, una de las peores décadas de nuestra ciudad, los ambulantes, frente a todas las críticas que recibían de las municipalidades y las personas, se organizaban para limpiar y barrer los lugares donde estaban. Y entonces llegaban un día a la semana y limpiaban todo, barrían, trapeaban, fregaban el piso, porque era su espacio de trabajo, pero también reconocían que era un espacio de la ciudad. Eso solo lo puedes lograr, tienes organizaciones de trabajadores ambulantes. Y hay algunas organizaciones que pueden estar dispuestas a hacer ese trabajo. Y si no las hay, creo que tenemos que impulsar su creación, porque no somos capaces de coordinar a nivel local estrategias ingeniosas para mantener distancia social, no va a caer del cielo la ayuda. Y no deberíamos, creo, esperar únicamente de un Estado débil esas soluciones. Creo que debemos exigir, pero creo que debemos también exigirnos más de nosotros, y eso pasa por permitir que sindicatos y organizaciones de trabajadores informales sean más fuertes para que, cuidándose, nos cuiden a todos. Claro, ¿no? Necesitamos intermediarios fuertes entre el Estado y la sociedad civil. Exactamente. Cuéntame, en el documento afirmas que esta crisis debe ser una oportunidad para dejar atrás situaciones de precariedad que hasta hace 2 meses estaban normalizadas, ¿no? Sin embargo, a simple vista el camino podría terminar siendo la misma informalidad de siempre. ¿Cómo aprovechar esta crisis para no volver a lo mismo de siempre? Bien, sí, en el documento lo que plantea efectivamente es que históricamente tenemos ejemplos donde las crisis son momentos históricos donde es posible cambiar el curso de las cosas. Y yo todavía creo eso, a pesar de que a veces, no sé, hay días donde todo parece que va a acabar peor. Todavía creo que las crisis son oportunidades para que podamos cambiar las cosas para bien. Entonces, creo que el punto crucial es qué vamos a hacer para lograrlo, porque por supuesto el cambio en un sentido como otro no va a ser automático. Creo que este es un momento donde desde el Financial Times se ha dicho que necesitamos más Estado, y donde queda cada vez más claro que invertimos muy poco en salud en todos los países de Occidente. Eso no solamente es para Perú, aunque Perú es un caso gravísimo de ese ejemplo, sino también ha ocurrido en España y en Italia, donde medidas de recortes afectaron su sistema sanitario en los últimos meses. Creo que esa crisis es fuerza a pensar de que el Estado tiene que ser más proactivo en varias dimensiones de la economía, pero creo que no es suficiente. Creo, volviendo a lo que decía hace un rato sobre la importancia de los actores sociales, que debemos ser capaces de pensar en maneras como las fuerzas sociales dirijan esto hacia caminos más saludables. Y por fuerzas sociales estoy pensando en empresarios que quieran hacer una economía de mercado competitiva, moderna y protectora de los trabajadores, en sindicatos que estén dispuestos a cuidar la salud de sus miembros, a vigilar por un mundo más justo, en trabajadores informales que sean capaces de cuidarse. Creo que necesitamos organizarnos para lograr imaginarnos a esta crisis como una parte de oportunidad para mejorar. Entonces pasa bastante por ser nosotros conscientes acerca de qué rol cumplimos en nuestra sociedad y dar la batalla para que las cosas mejoren en el sentido que creemos es el mejor. Claro, y en ese sentido la crisis también nos ha obligado a realizar una digitalización un poco forzosa, ¿no? A la mala. ¿Cómo puede servir esto en lo que nos comentas? De muchísimas maneras. Respecto de la pregunta anterior, de la vida política, yo creo que ya esta crisis va mostrando cómo podemos coordinar acciones sin estar en situaciones de copresencia, y eso permite ganar varios pasos hacia adelante para nosotros como actores, no solo académicos, sino como actores sociales. Podemos organizar reuniones con personas y aprender acerca de lo que está ocurriendo en otras regiones rápidamente y comenzar a desarrollar planes mucho más inteligentes y completos. Ayer yo estaba en una reunión por la celebración del aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y no
sin esto, sin esta crisis, probablemente yo no hubiera podido viajar a Huamanga en época de clases en la universidad y hablar con colegas y aprender de ellos. Pero esta crisis nos ha forzado a todos a generar este tipo de redes, entonces creo que por ese camino hay cosas interesantes para pensar, ¿no? Invitamos a las personas que nos están observando a dejar sus preguntas al público. Recuerden que estamos hablando del documento por una nueva convivencia y el tema es por los trabajadores informales, ¿no? El documento que ha escrito Omar Manqui dentro de la nueva convivencia. Finalmente, Omar, en lo que viene por delante, tanto Estado como el sector privado deberán cooperar para lograr la deseada recuperación económica. ¿Crees que es posible también el renacimiento de espacios sociales que reivindiquen y protejan al trabajador en estas circunstancias? Sí, o sea, yo creo que una crisis es un espacio donde cosas que creíamos imposibles se vuelven factibles, pero eso para bien y para mal. No sé, yo hasta hace unos meses creí imposible que el presidente de Estados Unidos amenace a una empresa como Twitter, simplemente porque puso que merecía hacer un fact-checking, una afirmación que él hace. Lo creía de verdad, a pesar de todo lo que sabemos acerca del presidente. No lo creía imposible, pero la crisis vuelve posibles afirmaciones que no creíamos antes. Yo si hace 3 meses alguien me hubiera dicho, el MEF va a aprobar bonos en efectivo para varios millones de personas, hubiera dicho, el MEF, ¿de qué país? No de Perú, no, va en contra de todo lo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas peruano durante los últimos 10 años. Pero ocurrió, porque la crisis nos fuerza a este tipo de acciones. Entonces, algunas van a ser buenas, algunas van a ser malas. Yo creo que esta crisis es una oportunidad para que nosotros primero seamos conscientes acerca de qué tan dañina y peligrosa es la desigualdad. No solo porque es mala, sino porque realmente cuesta vidas. Pero cómo se desenvuelve en el largo plazo depende mucho de nuestra capacidad para denunciar y para organizarnos, ¿no? Y si es alta, pues quizás esta sea la oportunidad para de verdad reducir la desigualdad como plan para el bicentenario, pero si es baja, quizás tengamos un peor país en 3 años. Perfecto, Mar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que este es el programa del boletín Punto Equilibrio. Próximamente estaremos en vivo con más programas interesantes para ustedes. Muchísimas gracias.